Shalom Beberajá. Vamos a continuar en estos momentos hablando de Tisha B'Av, que se conmemora el próximo lunes 12 de agosto por la noche. Comienza el ayuno de Tisha B'Av y va a suceder durante todo el martes 13 de agosto hasta el anochecer. Es un ayuno de 25 horas en el cual estaremos recordando determinadas cuestiones negativas para el pueblo de Israel. Los sabios enseñaron en el Talmud, en el tratado Masejet Tanit 26a, que 5 acontecimientos ocurrieron a nuestros antepasados en el día 9 de Av. Y estos son: el primero, que en este día se decretó que la generación que abandonó Egipto no entraría a la tierra de Israel, como expresó en el versículo en Bamidbar 14:23, ninguno de estos hombres de esta generación malvada verá la tierra. Segundo, se destruyó el primer Beit Hamikdash. Tercero, se destruyó el segundo Beit Hamikdash. Cuarto, se conquistó Betar. Y quinto, Jerusalén fue arada luego de la destrucción, como declara en el versículo en Jeremías 26:18, Sión será arada como un campo. Asimismo, muchas otras tragedias sacudieron a nuestros antepasados en este día amargo. En las generaciones posteriores a la destrucción, la más calamitosa de todas fue la expulsión de España en el año 5252, de acuerdo a nuestro calendario, de acuerdo al calendario de los hombres en la era común, 1492, cuando Fernando, rey de España, decretó que hacia el final de julio de ese año ningún judío podía pisar suelo español. Esta orden se prorrogó hasta el 2 de agosto, fecha que coincidía con Tisha B'Av. El destacado sabio Abarbanel escribe: en ese mismo día, todas las huestes de Hashem abandonaron España, quedando los judíos indefensos y expuestos al cautiverio. El asesinato, el saqueo a las olas del mar y las bestias salvajes, tanto aquellas que andan en 2 patas como aquellas que lo hacen en 4. Aunque en nuestra época fuimos testigos de una aniquilación mucho más horrenda y atroz, como nunca antes habíamos imaginado, y pese a que nuestros corazones están abrumados por los suspiros y a nuestros ojos ya no le quedan lágrimas para derramar las terribles tribulaciones de las que fueron sometidos los judíos de España, la más gloriosa de las comunidades de la diáspora, permanece aún grabada en nuestra memoria nacional. No hemos olvidado cómo aquella comunidad tan grande y digna fue oprimida al grado que solo sobrevivió un ínfimo remanente digno de compasión que nunca volvió a levantarse. En efecto, el hecho de que este acontecimiento esté directamente ligado a Tisha B'Av no es más que el cumplimiento de un dictamen de nuestros sabios que aparece en el Talmud Masejet Tanit 29b. Se destina al mérito para un día meritorio y el infortunio para un día desgraciado. Cuando los espías que Moshe envió para inspeccionar la tierra de Israel regresaron al campamento judío en el desierto de Parán, luego de 40 días, profirieron calumnias en contra de ella. La tierra por la cual hemos transitado para explorarla es una que devora a sus habitantes. Bamidbar 13:32. La gente murmuraba en sus tiendas diciendo: ¿a dónde somos conducidos? Nuestros hermanos han llenado nuestros corazones de miedo.
Aquel día fue un 8 de Av, víspera de Tisha B'Av. Cayó la noche y la nación se sintió abatida. Toda la congregación alzó su voz angustiada y el pueblo lloró. Aquella noche todos los hijos de Israel protestaron contra Moshe y Aarón. La congregación entera les dijo: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, en este desierto. Ojalá hubiésemos muerto. ¿Por qué motivo nos conduce Dios a esta tierra para perecer por la espada? Nuestras esposas e hijos serán tomadas cautivos. Es mejor para nosotros que regresemos a Egipto. Cada hombre dijo a su prójimo: volvamos a Egipto. Bamidbar 14:1-5. Y el pueblo lloró aquella noche. Rabí Yohanan enseñó: era Tisha B'Av. Dios le dijo: vosotros lloráis sin razón alguna, y por eso fijaré este día como un día de llanto para todas las generaciones futuras. En Talmud Masejet Tanit 29b. Constituían una generación verdaderamente ilustre. Había visto con sus propios ojos las insignes maravillas, señales y milagros que Dios obró en Egipto y en el mar. Ante ellos los cielos mismos se abrieron. Habían percibido a Dios y oído su voz hablándole de él en medio del fuego. Constituía una generación cuyo alimento provenía de los cielos, el maná, y cuya sed era saciada por aguas que brotaba de una roca, la fuente de Miriam. En contraste con el resto del mundo, que obtiene su pan de la tierra y su agua de los cielos, su rey y amo había transformado para ellos un desierto yermo en un jardín paradisíaco. Estaban rodeados por las nubes de glorias divinas y eran guiados durante el día y por la noche por sus columnas de fuego. Constituía una generación que tenía a Hashem siempre cerca. Él moró entre ellos y construyó y destruyó también a sus enemigos. Estaba en camino a heredar la tierra de sus antepasados, el día que Dios le había prometido. Observar: Hashem ha puesto la tierra ante ti, asciende y toma posesión. No temas ni te acobardes. Devarim 1:21. Si los amaba Hashem y perdonó sus pecados, aun cuanto muy a menudo se rebelaron en su contra, él los cargó y transportó sobre las alas del águila para llevarlo hacia su legado. Fue apenas ayer cuando se encontraban de pie ante el monte Joreb en el desierto del Sinaí, a una distancia de tan solo 11 días del desierto de Parán, próximo a su heredad, viajando por Seir, la ruta más corta. Sin embargo, tomaron el camino más largo rodeando el monte Seir y aún así llegaron al lugar en 3 días, pues Dios le acortó el camino. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Por su gran amor hacia el pueblo de Israel y hacia la tierra prometida, Dios acortó su camino para que de esta forma pudieran ingresar a su heredad más rápido aún. No obstante, esta generación cuyos deseos todos fueron cumplidos cuando se le dijo: asciende y toma posesión de la tierra, perdió toda su fe, abandonó su esperanza y en lugar de albergar un enorme sentimiento de alegría, se sumió en el duelo. En lugar de entonar alabanza, rompió en llanto. ¿Cómo es posible explicar su comportamiento? En verdad hay muchas otras preguntas que pueden plantearse. Los espías que Moshe envió eran héroes espirituales, su fe era tan sólida que no temían ir por los caminos más peligrosos a fin de explorar la tierra. Eran también físicamente fuertes, capaces de transportar pesadas cargas sobre sus hombros a lo largo de cientos de kilómetros. ¿Por qué se desvanecieron sus corazones y atemorizaron al resto del pueblo ante la fortaleza de los habitantes de la tierra en la cual estaban por ingresar? ¿Acaso estos eran más fuertes que los egipcios, ante quienes los mismos reyes cananitas se sometían antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto? Con excepción de Caleb ben Jefuné y Yoshua ben Nun y la tribu de Leví, no hubo un solo hombre en toda la nación que no se uniera a los espías en la queja. La Torá en Bamidbar 14:1.2 nos dice: toda la congregación lloró y todos los hijos de Israel
protestaron contra Moshe y Aarón y toda la congregación sugirió lapidarlos. La Torá enfatiza 3 veces que toda la nación se unió a los espías, que no había un solo hombre entre ellos cuya fe en Dios permaneciera firme. ¿Cómo es posible que todo el pueblo se transformara súbitamente en una congregación de rebeldes diciendo: es mejor para nosotros que regresemos a Egipto? Los espías eran culpables de haber difamado la tierra, pero el pueblo fue aún más lejos y profirió calumnias contra Dios, quienes le había demostrado compasión por el odio que Dios siente hacia nosotros. Nos ha sacado de la tierra de Egipto a fin de entregarnos en manos de los amonitas para que nos aniquilen. Bamidbar 1 Devarim 1:27. ¿Cómo podía pronunciar una nación santa semejante blasfemia? ¿Cómo podían hablar una nación sabia con tanta insensatez? Dado que todo este suceso contiene tantos elementos desconcertantes, no podemos conformarnos con una explicación netamente literal. En menoscabos del pueblo de Israel, las escrituras mismas testimonian que Israel es un pueblo sabio y entendido, y además nunca hubo una nación sobre la tierra que perdiera sus sentidos nacionales tan rápido y de repente de una sola vez. Por lo tanto, estamos obligados a buscar otra explicación para este hecho tan intrincado. La revelación divina. El hombre mortal no puede experimentar nada de mayor exaltación que la revelación de la presencia divina. Nada puede compararse al encuentro con una visión de la presencia de Hashem, a la conciencia de que Dios está cerca del hombre en todos sus actos, que lo observa, lo guía y lo provee de todas sus necesidades con magnificencia. Sin embargo, no todos los hombres tienen el mérito de percibir esta proximidad a Hashem como beneficiosa. No todos logran alcanzar la sensación del bien, estando constantemente cerca de Hashem, y por lo tanto no buscan aferrarse a esta proximidad divina. Ello puede compararse con un simple aldeano que se le muestra un palacio real en todo su esplendor y gloria. Al principio éste se deleita con lo que ve, aunque pronto su placer se entremezcla con un sentimiento de intimidación por el rey y su temor por cometer algún error ante el soberano. Debe ser invitado a vivir en los alrededores del palacio. Bien podría elegir no hacerlo, pues no estaría seguro de poder cumplir siempre con las obligaciones que implica vivir de esta manera. Por el contrario, diría: os suplico me dejéis quedarme en mi pueblo. Lo mismo sucede con Israel. Durante 210 años permanecieron en Egipto, 86 de los cuales incluyeron trabajo duro para la brutal mano de sus opresores antes de ser redimidos. Allí fueron testigos de la mano de Hashem que juzgaba a los egipcios, luego de ser liberados de su duro cautiverio, antes de abandonar aquella tierra para siempre. Aún no gozaban de la protección de las alas de la Shekinah, por cuanto todavía no habían recibido ningún precepto por parte de Hashem, sino hasta poco antes de partir. Ya listos por completo de Egipto, recibieron sus primeras mitzvot, las ofrendas de Pesaj y la circuncisión, mediante las cuales ingresaron en el dominio de Hashem y se convirtieron en su sirviente. Pues entonces fue que Hashem, Rey de Reyes, el Santo bendito sea, se reveló ante ellos. Con la plaga de la muerte de los primogénitos, lo hizo en pequeña medida, llegando a su máximo nivel en el momento en que los egipcios fueron ahogados en el mar, cuando aún la más simple de las sirvientas tuvo una visión de Hashem mucho más clara que lo que tuviera Ezequiel en sus visiones proféticas. Aquel acontecimiento marcó la primera vez que Israel ingresaba al patio del rey, a su fe y a su servicio. No hubo para ellos mayor alegría que la experimentada en ese momento, y que por eso comenzaron a entonar alabanzas a Hashem, una canción para la eternidad. A partir de ese día se acercaron cada vez más a Hashem hasta convertirse en miembros de la casa real. Hashem abrió todos sus tesoros para ellos, y ellos comieron de su mesa y bebieron de sus aguas. Adoptaron las costumbres de su reino y el yugo de sus preceptos. Sin embargo, no siempre mostraron que podían cumplir con sus obligaciones como hijos del rey.
y por ello más de una vez se vieron afectados por el alcance del atributo de la justicia divina. Por este motivo el pueblo ansiaba entrar a la tierra de Israel, donde cada uno viviría bajo su vid y bajo su higuera, siguiendo una vida regida por el orden natural, donde el pan provendría de la tierra y el agua de los cielos, en lugar de obtener el pan de los cielos y el agua de la roca. Allí podrían cumplir bien con sus obligaciones hasta Shen, mas ahora en el desierto esto les sería muy difícil, porque cuando estando tan cerca del rey, el rey de reyes, sentado en su mesa, su requerimiento era mucho mayores. Cara a cara. Desde que el día que Adán fue expulsado del Gan Eden hasta el momento en que el mundo experimentó la salvación completa en el final de los días, con la venida del Moshiach, ninguna generación pasada, presente o futura tuvo ni tendrá el privilegio de recibir aquello que mereció la generación del desierto en los 15 primeros meses tras su salida de Egipto, desde Nisán hasta Siván, el segundo año, cuando fueron detrás de Hashem en el desierto. El desierto se transformó en un verdadero paraíso ante sus ojos. El contacto de Hashem con el pueblo de Israel era directo, cara a cara, sin duda nada falta cuando uno se encuentra en la casa de Hashem. Dios solo le pidió que fortalecieran su fe y confianza en Él. Así lo sometió a diversas pruebas, conteniendo provisoriamente su bien hasta que los elevaran a sus ojos al cielo y pidieran al Santo bendito seas por sus necesidades sin rebelarse contra Él. En el desierto de Shur lo dejó viajar durante 3 días sin agua. En Mará bebieron agua amarga. En el desierto de Sin las provisiones que habían llegado consigo se agotaron y no tenían pan para comer. Cuando recibieron el maná, Dios le proveyó toda la cantidad suficiente para un día, un homer por persona. Los justos de la comunidad judía encontraron el maná en las puertas de sus casas, mientras los que no lo eran debían salir del campamento a recogerlo. Los justos podían preparar el maná y consumirlo sin preparación, mientras que los menos justos precisaban molerlo, amasarlo y hornearlo. Quien realizaba una acción alcanzaba de inmediato la condición de persona justa y encontraba el maná en la puerta de su casa, preparándolo en formas de tortas horneadas. Por el contrario, quien tropezaba con un mal acto perdía ante los ojos de todo el pueblo su condición de persona justa. La pérdida de la gracia divina era evidente para todos, por cuanto veían que aquel que también debía salir para recoger el maná y se preguntara, ¿qué hizo para merecer esto? Y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo para beber. Shemot 17:1. Cuando la fe del pueblo se debilitó y comenzó a discutir con Moshe, vino a Amalek y libró una batalla en su contra. Moshe condujo a los hijos de Israel al monte Sinaí y Dios habló con ellos cara a cara. Pese a que esta experiencia sin parangón, ellos se atemorizaron y preguntaron, ¿dónde está Moshe? No sabemos qué fue de él. Y llegaron incluso a cometer un grave pecado, la fabricación y veneración del becerro de oro, por lo que miles de ellos murieron. Luego construyeron el tabernáculo para la Shejiná como señal de que Hashem se había reconciliado con ellos. No lo usaron, lo dejaron desarmado desde el 25 de Quilev hasta el 23 de Adar, sin saber por qué. Quizás pensaron, Dios está enojado con nosotros luego de habernos elegido. Por fin el Mizcán fue montado y la Shejiná descendió para morar en el medio de ellos. Pero nuevamente se hizo sentir el atributo de la justicia divina. Los más santos dentro del pueblo, Nadab y Abijum, fueron despojados de sus armas con el fuego al ofrendar a Hashem un sacrificio que no se le había solicitado. Luego el pueblo deseaba comer carne, pero por no haberla solicitado de manera adecuada, la furia de Hashem se desató sobre toda la nación. Llegaron a Hatzerot, ya listos para cruzar las fronteras de la tierra que le habían sido prometidas como heredad, pero Miriam habló mal de su hermano Moshe, pese a haber sido motivada por causas completamente puras, por su amor hacia su hermano y su esposa. El atributo de la justicia divina no mostró tolerancia y fue castigada con Zarat, lepra.
¿Es posible que todo un pueblo viva constantemente a la sombra del atributo de la justicia, cuidándose de no pecar para no ser castigado por esta? Podemos arguir que en realidad ninguna generación tuvo un pastor ni un guía tan fiel como Moshe. Sin embargo, no se puede minimizar la dificultad de vivir bajo la sombra de un líder de tamaña grandeza, por cuanto ante él todos sentían pudor y nadie podía considerarse digno de algo. ¿Quién es capaz de permanecer cerca de un hombre cuya talla es más excelsa que la de los ángeles del cielo? Dios nunca pretendió que su pueblo Israel viviera eternamente como ángeles. En efecto, planeó que fuera una luz para las naciones, quienes verían sus acciones y emularían su comportamiento. Si el pueblo de Israel se hubiera mantenido totalmente distante del comportamiento mortal, sin compartir ninguna de las características de la humanidad, ninguna nación había aprendido de él, por cuanto dirían: ellos son ángeles, ¿quién puede asemejarse a ellos? Cuando Dios eligió su nación, también seleccionó su heredad, una tierra destinada solo a ellos, donde llevarían una vida terrenal. Ahí atraerían en épocas de labranza y plantearían en épocas de siembra, gozando de la bendición que Hashem otorgó a aquella tierra. Todas sus acciones, su vida entera, estarían regidas por las misvot que fueron entregadas al hombre para su propio beneficio y al mundo entero. Todas las naciones apreciarían la belleza de una vida regida por la Torá y sus misvot y procurarían vivir de idéntica manera. Solo en el comienzo de su camino, Hashem los condujo a un jardín paradisíaco, donde se encontraban libres de cualquier tipo de carga y esfuerzo. Allí debían empaparse de Torá, aprendiendo y comprendiendo los caminos de Hashem y fortaleciendo su fe y confianza en él para que nunca los abandone. Entonces estarían preparados para ingresar y tomar posesión de la tierra y vivir allí como mortales según las leyes de la naturaleza y no bajo un orden marcado por milagros. Cuando el pueblo se acercó a Moshe y le dijo: enviemos hombres delante de nosotros para que no nos investiguen la tierra, no reveló sus verdaderas intenciones, pues se sentían avergonzados ante Moshe. Moshe pensó que los hijos de Israel querían descubrir los sitios estratégicos para poder ascender y conquistar la tierra, y por lo tanto consideró que el pedido que habían formulado en forma favorable. Pese a que Hashem libraría batallas en su nombre, no obstante era justo también que ellos buscaran una forma natural de conquistar la tierra. De hecho, vemos que Yoshua actuó de la misma forma, e incluso Moshe mismo volvió a enviar espías al final de los 40 años en el desierto para explorar y hacer. Pero el pueblo tenía un objetivo diferente. Los hijos de Israel buscaban aprender más sobre la naturaleza de la tierra de la cual estaban por ingresar. Era una tierra como todas las demás, donde uno podía vivir según las leyes de la naturaleza, una versión diferente del jardín del Edén, donde todos debían vivir como si estuvieran en el palacio del rey, con las constantes amenazas del atributo de la justicia divina cernido sobre ellos. Quizás ahí también, al igual que en el desierto, no serían capaces de llevar la forma de vida que la tierra demandaba, por lo cuanto trascendía las leyes del orden natural. No revelaron estos pensamientos a Moshe porque sentían vergüenza. Era como decirle: queremos averiguar si la tierra es habitable, incluso sin tu liderazgo y sin una sucesión constante de milagros manifiestos. Envía para ti hombres. Dios, quien conoce todos los pensamientos del hombre, estaba tanto de las reales motivaciones de Israel, pues así se lo ordenó a Moshe: no envíes unos cuantos soldados como pensaste, por cuanto ello no bastará y el pueblo no les creerá. Por el contrario, envía líderes poderosos de cada tribu para que acepte su informe. No digo que sean enviados para investigar la tierra, por cuanto yo ya les he dicho que la tierra es perfectamente apta para ello, y dije: os sacaré de la opresión en Egipto para llevarlo a la tierra de los cananeos, los hititas, los emoritas, una tierra en la cual mana la leche y la miel. Éxodo Shemot 3:17. Si la tierra es buena para estas naciones, ciertamente es mucho mejor para mis hijos elegidos, mas si la lucha ha invadido sus corazones, solo ello puede desterrarla. Aunque tú mismo los condujeras allí, no gozarían de la bondad de la tierra, por cuanto ella solo acoja personas valerosas y tenaces, grandes en fe
y fuertes en confianza, fe en Dios y confianza que son verdaderamente dignos de su bondad y misericordia. Le ha prometido, dijo Hashem a Moshe, que enviaría hombres tal como ellos pidieron. Entonces enviarlo, pues que sean hombres, héroes, representantes de cada tribu, líderes del pueblo. Estos representantes servirán como prueba para que la nación entera, si tienen miedo, no son dignos de heredar esta tierra. Y si sus miedos contagian a toda la nación, ello es una señal de que toda la nación, toda la generación, aún no merece recibir esta tierra. Quien anda con interés siente confianza y seguridad, pero quien desconfía de aquellos que son superiores a él, debe poseer una gran fortaleza y heroísmo para combatir a sus enemigos con sus propios poderes. Si carece de esta fuerza, es preferible que no libre una batalla. Cuando los espías regresaron, informaron a Moshe y a todo el pueblo acerca de la misión. Hablaron con sinceridad y no proporcionaron información nueva, pues la nación ya sabía que esta zona estaba habitada por Amalek y tenían conocimiento de la relación de aquellos pueblos con Israel. Sabían que los emoritas eran poderosos y los gigantes descendientes de Anak eran mundialmente famosos. Moshe también le había dicho a Israel: ¿quién podrá enfrentar a los descendientes de Anak? Devarim 9:2. Pero los espías en su informe agregaron una palabra superflua, y dijeron: solo que la nación que habita la tierra es poderosa. Bamidbar 13:28. Si hubieran dicho simplemente que la nación que habita la tierra es poderosa, pero nosotros somos más poderosos aún, que Amalek mora en el Negev, más que lo destruiremos al igual que lo hemos hecho anteriormente, que también vimos a los gigantes descendientes de Anak, quienes caerán ante nosotros igual que las grandes y poderosas naciones que moraban en la tierra de Moab, Seir y Amón, fueron conquistadas por las otras más pequeñas y menos poderosas. No hubiera infundido el terror en los corazones del pueblo. Pero ellos agregaron la palabra Efes, solo que mostrando así una gran falta de confianza en sí mismos. En verdad, ellos sí creían en Hashem, que era capaz de realizar milagros en su favor, entregando a los muchos y poderosos a mano de los pocos y débiles, pero pensaban que no eran merecedores de tales milagros, ni que de estos se sucedieran por su intermedio. Creían que si uno de ellos pecaba, Dios ocultaría su semblante de toda la nación, y las mujeres y los niños perecerían por la espada. Así se encontrarían una vez más en la misma situación que vivían en el desierto, donde en cada momento e instante basaban su existencia solo en milagros y no en el orden natural. Los espías no revelaron abiertamente todo su temor, sino solo en forma alusiva. Solo que saber, la nación que habita en la tierra es poderosa. Pues entonces que Caleb alzó su voz, una voz llena de confianza en la fuerza del pueblo de Israel, la nación elegida, capaz de destruir a la más grande y poderosa de las naciones, pese a ser pocos y débiles. Para el pueblo de Israel la vía de los milagros es su vía natural, por cuanto Dios los ama, aun cuando peca. El Padre nunca despreciará a su Hijo, ni lo odiará, aun cuando se enoje con él. Caleb declaró: ascendamos y tomemos posesión de ella, pues somos capaces de hacerlo. Bamidbar 13:30. La tierra se ajusta a nosotros y tenemos la fuerza suficiente para heredarla y hacerla nuestra para siempre. Cuando Caleb reveló toda su fe, los espías respondieron, dejando al desnudo los miedos que albergaban sus corazones: no podemos ascender y luchar contra el pueblo, ya que es más fuerte que nosotros. En verdad, sus palabras estaban dirigidas contra Hashem, expresando que el pueblo es más fuerte que él y ni siquiera él podría aniquilarlo. Los espías recordaron a Caleb que aun cuando salieron de Egipto, Dios tuvo que utilizar su mano poderosa en contra del atributo de la justicia divina, que afirmaba que no éramos dignos de merecer la salvación. Solo una pequeña brecha nos separaba del destino de los egipcios, el perecer en Egipto y en el mar. Debemos nosotros, preguntaron de forma retórica, seguir basando nuestra existencia en la salvación de su mano poderosa, del atributo de justicia divina. ¿Cómo podemos esperar que Él continúe obrando milagros por nosotros, cambiando el orden mismo de la creación, cuando nuestras vidas están colmadas de transgresiones e iniquidades? Este fue en esencia el informe de los espías.
La tierra que le damos es todo lugar de asiento de la presencia divina, tal como se manifiesta también aquí en el desierto. Esta no es mejor que otras tierras, no tiene nada en común con ella. Este es el palacio del rey y por lo tanto no puede ascender a ella, ya que somos una nación de recién que se ha librado de la esclavitud en Egipto y no estamos acostumbrados a morar en un palacio. ¿Han visto alguna vez una tierra con tanta bendición, en la que una simple parra produce más frutos que todo un viñedo en otra tierra? ¿Han visto tierra alguna cuyos habitantes son tan grandes como los gigantes que vivieron en la época del diluvio o mueren como moscas? La tierra es un jardín del Edén para quien lo merece y un abismo infernal para quien no. Este fue el informe de los espías, héroes y príncipes de la nación, y como dice en el Talmud Masejet Moed Katan 25b, si la llama cayó entre los cedros, ¿qué se puede esperar de los arbustos a lo largo del muro? Si los poderosos sucumbieron, ¿cómo pueden salir ilesos los débiles? Y toda la congregación alzó su voz de angustia, y el pueblo lloró aquella noche. Bamidbar 14.1. Todos se autosentenciaron al decir: ojalá muriéramos en este desierto. Habían salido del cautiverio del faraón, pero aún no podían haber alcanzado el nivel de dignidad para heredar la tierra prometida. Un pueblo que declara que es mejor regresar a Egipto, que prefiere volver a estar subordinado y humillado solo para recibir el yugo de la verdadera libertad con sus responsabilidades. No es un pueblo apto para tener supremacía sobre todos los demás. La nación que siente que el pecado es tan prolífero entre ella que no puede librarse de él y como consecuencia Hashem la odia y desea destruirla. Ofrece testimonio inequívoco de que el pecado es aún parte integral de su esencia y que no es capaz de superarlo. Incluso Moshe Rabbeinu, con todo el amor que sentía hacia los hijos de Israel, quien los cuidaban como una madre cuida a su bebé, y quien los soportaba aun cuando pecaba, no pidió clemencias para ellos para derogar el decreto divino de que ninguno de estos hombres, esta generación malvada, verá la tierra buena de Barín 1.35. Solo intercedió para que no fueran exterminados todos en una plaga de una sola vez y evitar así la profanación del nombre de Hashem. En efecto, no eran dignos de heredar la tierra. Moshe ordenó a los espías cuando partieron: esforzaos y tomad el fruto de la tierra. Bamidbar 13:20. Pues aquel que desea probar sus frutos y saciarse de su bondad, primero debe prepararse y mostrar valentía y poder. Mas ahora los espías, regresar débiles y temerosos, ciertamente eran indignos de heredar la tierra y por ellos debieron perecer en el desierto. Vosotros lloraréis sin motivo alguno y por eso yo fijaré este día como uno de llanto en el curso de las generaciones futuras. Talmud Masejet Taní 29b. ¿Es que acaso Dios actúa con venganza y envidia o enojo? Además, ¿cómo expresa el versículo? Si los padres comieron uvas agrias, los hijos comerán tentera. Jeremías 13, 31, 29. Es decir, ¿por qué deben cargar las generaciones subsiguientes con el pecado de aquella generación? ¿Acaso no es suficiente con el castigo que sufrieron los hijos de aquella generación, demorados en el desierto durante 40 años hasta que sus pecadores padres murieran? Asimismo, el destierro de que fue víctima el pueblo en generaciones posteriores a causa de sus propios pecados. ¿Qué relación hay esta desgracia y los pecados de sus antepasados como para que tuviera que acontecer precisamente el mismo día en estos pecados de Tisha B'Av, fecha en que fueron destruidos el primero y el segundo Bet Hamikdash, gran templo de Jerusalén, y que con ellos sobrevino el exilio? La explicación de todo es la siguiente: como castigo por el llanto sin sentido, Hashem decretó: en este desierto morirán. Bamidbar 14:29. Durante y solamente en cuanto a los padres, los hijos que no habían pecado entraron en la tierra y la heredaron. Aún estos no manifestaban la misma ingratitud de sus padres. Un vestigio de ella tomaba, no obstante, parte de su carácter innato hereditario. Y pese a que de hecho los hijos no son castigados por los pecados de los padres, Dios consideró adecuado purificarlos y erradicar de ellos este factor heredado.
Dado que los padres habían despreciado la preciada tierra con su llanto sin razón, Dios decretó que también en las generaciones posteriores hubiera llanto en esta fecha. El llanto de muchas generaciones de hijos en todas las tierras de su dispersión serviría para rectificar el llanto sin sentido que constituyó el pecado de la primera generación. Incluso en épocas de sosiego y prosperidad recordarían la tierra y derramarían lágrimas, ansiando regresar y reconstruir su suelo desolado, diciendo: cuán grato me sería caminar descalzo sobre las ruinas desoladas que constituían tu palacio. Vemos, por lo tanto, que Hashem actuó caritativamente con Israel al fijar la fecha para los exilios futuros en el mismo día que había pecado la generación del desierto. De este modo, la lágrima de muchas generaciones subsiguientes rectificarían aquello que los padres habían malogrado con sus lágrimas sin razón. Así las naciones del mundo los observarían y declararían: solo ellos son los verdaderos hijos de Sión. Todo otro que la conquiste y la destruya es extraño para la tierra y será expulsado de ella a fin de que sus hijos retornen nuevamente a su frontera. Se cuenta que Napoleón, que cierta vez pasó delante de la entrada de la sinagoga de París en Tisha B'Av, y al ver a los judíos sentados en el piso llorando y lamentándose por la destrucción de los dos templos y la pérdida de la tierra como si hubiera sucedido apenas ayer, se detuvo asombrado y dijo: juro que este pueblo tendrá un futuro exitoso en su propia tierra. ¿Dónde hemos visto alguna otra nación en el mundo que ha guardado luto por casi 2000 años sin nunca perder la esperanza de la salvación? El decreto de la muerte en el desierto regía solo para los hombres que habían sido contados en el censo realizado en el mes de Iyar anterior, aquellos que reunían los requisitos necesarios para prestar servicio militar entre 20 y 60 años de edad, incluyendo aquellos que habían alcanzado los 20 años en Tisha B'Av en ese mismo año. Aquellos que se detallan a continuación no estaban incluidos en el decreto. Toda la tribu de Leví, por cuanto de ella no se habían enviado espías, ya que no se recibiría parcela territorial en la tierra de Israel. Las mujeres de todas las tribus, por la cuanto amaban y apreciaban la tierra. Todos los jóvenes menores de 20 años, todos los que ya mayores de 60 años en Tisha B'Av de aquel año, y Joshua y Caleb aún tenían 40 años, por haberse mantenido fieles a Dios sin unirse a los espías en su informe difamatorio. Muchos de los comentaristas y grandes sabios sostienen que durante los 40 años que los hijos de Israel estuvieron en el desierto, nadie murió por causas naturales. Las únicas muertes que acontecían en el desierto eran consecuencia del pecado. Así la nación que ingresó a la tierra prometida estaba compuesta principalmente por un gran número de ancianos y muchas mujeres, la viuda de los 600.000 hombres que se veían afectados por el decreto divino. Además, incluso aquellos que morían como consecuencia del decreto lo hacían solo para cuando alcanzaban la edad de 60 años, puesto que Dios previó que los hijos de Israel cometerían el pecado de los espías y morirían en el desierto, y distribuyó la frecuencia de su nacimiento mientras aún se encontraban en Egipto, de modo tal que cada año naciera un mismo número de hombres, y dado que los censados ascendía a 603.550 hombres en edad militar que salieron de Egipto, aproximadamente 15.000 nacían cada año, y en correspondencia cada año moría en el desierto un número igual de hombres al alcanzar los 60 años de edad, como vimos antes. Desde aquel primer Tisha B'Av, cuando se emitió el decreto, esta fecha se convirtió para ellos en un periodo de duelo y luto cada año durante su estadía en el desierto, por cuanto todos aquellos que habían alcanzado la edad de 60 años y estaban destinados a morir en aquel año morían en Tisha B'Av. En Midrash, en el Har Rabbah relata: cada víspera de Tisha B'Av se lanzaba una proclama invitando a todos a cavar fosas en la tierra y dormir en ella. A la mañana siguiente se anunciaba: sepárense los vivos de los muertos. Y al contar las personas que resultaban que siempre faltaban aproximadamente 15.000.
Así hacían cada año durante 40 años en Tisha B'Av. Todos pernotaban en sus tumbas en la noche de Tisha B'Av. Aquellos que no habían alcanzado aún la edad de 60 años seguían vivos, mientras que los de esa edad morían durante la noche y se lo cubrían con tierra a la mañana siguiente. Las otras tumbas, es decir, aquellas de los que permanecieron con vida, también eran rellenadas con tierra y no se dejaba abierta para ser utilizadas al año siguiente, pues la gente decía: quizás Dios se apiadará del remanente y abolirá su decreto ante el año entrante. Aunque en Midrash registra que esto se hizo durante 40 años, en realidad el decreto fue promulgado en el segundo año y solo rigió durante 37 años. Más bien los sabios siguieron el texto de la Torá que expresa en Bamidbar 14:34, correspondiendo al número de días que espiéis la tierra, 40 días, un día por cada año, un día por cada año cargaréis con vuestros pecados durante 40 años. Los años que habían transcurrido antes del decreto fueron contados como parte de los 40 que Hashem decretó que las personas permanecieran en el desierto. Así el pueblo de Israel tuvo 37 días de Tisha B'Av sumido en el dolor y en el duelo durante su estadía en el desierto, pues el primer año fue la salida de Egipto, aún no habían pecado, y el segundo año se emitió el decreto, mas no se ejecutó sino a partir del tercer año. Además, el último año nadie murió. Dios perdonó el saldo final, como veremos más adelante. Como hemos observado, morían aproximadamente 15.000 personas cada año. Sin embargo, el decreto se mantuvo vigente solo durante 37 años. ¿Qué sucedió con los otros 45.000 individuos que debían haber sido afectados por el decreto? En el último Tisha B'Av de la permanencia en el desierto, Dios perdonó la pena de los 15.000 hombres que debían haber muerto. Entonces, de los 30.000 restantes, unos 15.000, 14.700 en la plaga y otros 250 que ofrecieron un incienso extraño. Y eso lo podemos ver en Bamidbar 16:35 y 17:14. Murieron como consecuencia de la rebelión de Korah contra el liderazgo de Moshe, y los otros 15.000 murieron cuando salieron para librar la guerra contra Amalek y los emoritas en contra de la voluntad de Hashem. Muchísimas gracias.